Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que lo escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí de la segunda carta a los Corintios. Recordemos que habíamos quedado en el versículo 6 del capítulo 4. Hoy nos toca el versículo 7, donde nos habla de perseguido, mas no desamparado, dice Pablo, viviendo por fe. Realmente la fe en el Señor debe estar siempre alta. Nosotros como cristianos debemos tener fe en Él. Nosotros somos salvos por gracia, ¿verdad? Por medio de la fe. Así que dice el verso 7 aquí de 2 Corintios 4, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derivados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo que hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos aún antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Wow, aquí Pablo habla de vivir por fe y que no importa lo que ellos en un momento dado han pasado, siempre tienen esa fe, ¿verdad? En lo que no se ve, pero lo que no se ve, dice, es eterno. Asimismo nosotros tenemos que saber que nosotros no vemos al Señor, pero confiamos en Él, ¿verdad? Esperamos en Él y esa fe nos mantiene siempre vivos. Vamos a tratar de ver cómo sacamos algunas aplicaciones aquí. Por ejemplo, en el verso 7 dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando habla de tesoro, es decir, el evangelio de Jesucristo en vaso de barro, o sea, en cuerpos humanos frágiles. Por eso usted ve que dice, tenemos este tesoro en vaso de barro, porque el barro se parte rápidamente, fácilmente, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál poder? El poder, ¿verdad? El del tesoro, que es el evangelio de Cristo en nosotros. Los vasos de barro son débiles, dice Pablo, y frágiles. Y este versículo encierra virtualmente toda la temática de la epístola al expresar la paradoja. O sea, ¿cuál paradoja? La paradoja no es más que una declaración o situación que parece contradecir la lógica o las expectativas comunes. De como débiles seres humanos pueden ser instrumentos del poder de Dios. Somos débiles seres humanos, pero el poder de Dios, cuando nosotros obedecemos la palabra, por eso nos transforma, por eso nos cambia de bien a mal. Usted puede ver a 2 Corintios 12, 9 y 10. Cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, mi querido, mi querida, cuando anunciamos la buena noticia del evangelio, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Lo que yo anuncio, no anuncio lo mío, anuncio la palabra, y la palabra transforma. Entonces es el tesoro. Entonces el poder de ese mensaje viene de Dios y no mío, que somos tan frágiles como de barro.
Segunda de Corintios 5:1, Primera de Corintios 2:5. Dice el verso 8, vamos a leerlo, y el 9 de aquí, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ya sabemos todo lo que los apóstoles pasaron, todas las persecuciones. Entonces, habla de atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Segunda de Corintios 7:5, 6 y 12. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, dice Pablo, no nos desanimamos, porque tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. Juan 15:20, Hebreos 13:5, Salmo 37:24. La mano providencial de Dios controlaba las persecuciones de que Pablo era víctima, manteniéndola dentro del límite preciso. O sea, Pablo tuvo muchas persecuciones, Pablo tuvo muchas cosas, pero la mano providencial de Dios siempre estuvo ahí. Hoy en día, usted y yo tenemos que aferrarnos a la palabra, tenemos que ser fieles a la palabra, porque Dios está ahí. Y sabemos que Dios cuida, protege a aquellos que le temen, a aquellos que le obedecen, mejor dicho. Dice el verso 9 y 10 de aquí, dice, perseguido mas no desamparado, derribado pero no destruido, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Hoy en día no hay esas persecuciones, así como lo habían en ese tiempo, y Pablo recibió hasta latigazos, muchas cosas, por amor a Jesús. Entonces, a donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos, dice Pablo, lo mismo que Cristo, y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Gálatas 6:17, Romanos 8:17. Entonces, la muerte quiere decir la vida de Jesús. Pablo considera que sus aflicciones, de los versos 8 y 9, son parte de su ministerio, por medio de las cuales él se identifica con la muerte y resurrección de Jesús. Puede ver el verso 10 y 11. Entonces, y a Romanos 8:36. Entonces dice, Pablo amplía el tema de la fortaleza a través de la debilidad, verso 7, para incluir el de la vida por medio de la muerte. La carrera misionera de Pablo era peligrosa, usted y yo lo sabemos, ¿verdad? Y en cualquier momento podría sufrir el martirio. Al resistir las dificultades y aceptar la posibilidad de la muerte, seguía la pauta trazada por Jesús. Primera de Corintios 15:31. Yo a veces me pregunto, ¿y usted y yo como cristianos aguantaríamos tanto como aguantaron esos apóstoles? Como aguantó Pablo. Porque es muy fácil ser cristiano en la comodidad. Pero estas personas, por predicar la palabra, por llevar la verdad, tuvieron que pasar así como pasó Jesucristo. Gálatas 6:17. Sin embargo, en medio del peligro, Pablo experimentaba la presencia de Jesús, fortaleciendo, sosteniéndolo en su debilidad y asegurándole una futura resurrección. No importa lo que estemos pasando hoy en día, el Señor nos asegura una futura resurrección, pero tenemos que obedecer el evangelio del Señor. Entonces, dice el verso 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y así, mientras que nosotros vamos muriendo, ustedes van cobrando nueva vida, dice Pablo a los Corintios, 2 Corintios 13:9. Pablo estaba dispuesto a sufrir la adversidad y el martirio para que los corintios pudiesen conocer el poder de Dios. Dice el verso 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, conforme a lo que está escrito, dígame bien, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y paso a explicar aquí. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, usted y yo podemos tener la misma fe. ¿Conforme a qué? A lo que está escrito.
no a lo que suponemos, no a lo que nos dicen, a lo que está escrito. La importancia de la escritura, la importancia de obedecer la palabra. Entonces, lo que está escrito dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos realmente. Entonces, podemos ver aquí que dice Pablo, teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. O sea, la Biblia dice, yo confié en Dios y por eso hablé. Pues nosotros también, dice Pablo, confiamos en Dios y por eso anunciamos la buena noticia. Entonces, nosotros hablamos de acuerdo a lo que dice la palabra. Por eso dice, yo confié en Dios, por eso hablé. Y lo que vamos a hablar como cristianos es que lo que esté realmente en la palabra del Señor. Podemos ver al Salmo 116, 10. Dice el verso 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, porque sabemos que cuando muramos, Dios nos dará vida, así como lo hizo con Jesús, mi querido, mi querida, y que después nos llevará con Él. Primera Tesalonicenses 4:14. Estamos hablando del que viviendo por fe, ¿verdad? Dice el 15, porque todas estas cosas padecemos, porque por amor a vosotros, dice Pablo, hablando con los corintios, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Todo esto es por el bien de ustedes, es lo que Pablo le está diciendo, porque mientras más sean los que reciban el amor y la bondad de Dios, mucho más serán los que le den gracia y reconozcan su grandeza. Oiga, tremendo aquí lo que Pablo habla con los corintios, aquí en el capítulo 4, 7, en adelante, viviendo por fe. Ya para terminar, les repito que los líderes cristianos dependen enteramente del Señor, o sea, de su palabra. ¿Y dónde está la palabra del Señor? Está aquí. Los líderes cristianos y todos los cristianos deben depender de su palabra, no de sueños, no de lo que digan, de que me revelaron, sino de lo que está escrito. Entonces, para que lo dirija y fortalezca en su ministerio. Nunca los líderes se exaltan o se glorifican a sí mismos, sino que reconocen lo débil de sus capacidades y poder para realizar cualquier misión sin la ayuda de Dios. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy, para entonces vamos a venir, vamos a ver, no, vamos a leer porque nos queda entonces el verso 16, perdón, el 16 dice, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Por qué el hombre exterior se va desgastando? Porque las cuestiones de la edad, nos vamos poniendo viejos, nos vamos desgastando, se nos van las fuerzas, pero no obstante, el hombre interior se renueva día a día. ¿Cómo se puede renovar el hombre interior? Bueno, por medio de la palabra, por medio de la obediencia a ella. Entonces realmente, dice el 17, porque esta leve tribulación, dice Pablo, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Esta leve, él la ve, esta tribulación que él pasaba, es una leve tribulación, como un cristiano que esté pasando por cualquier cosa. Vamos a pensarlo así con mucha fe. Esto es una leve problema, esto se resuelve con la ayuda de Dios. Dice el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Te ves? Porque si miramos las cosas que se ven nos mortificamos, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Los problemas que tenemos, que podemos tener como cristianos son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es más, lo que nosotros estamos pasando o podemos pasar, no es nada comparable con la gloria venidera. Vamos a obedecer a Dios, vamos a obedecer su palabra. Y repito que los líderes cristianos dependen enteramente del Señor, o sea, de su palabra. Recuerdo, ¿para qué? Para que realmente, para que lo dirija y lo fortalezca en su ministerio. Nunca se saltan o se glorifican a sí mismos, sino que reconocen lo débil de sus capacidades y poder para realizar cualquier misión sin la ayuda de Dios. Gracias por su sintonía, vamos a dejarlo ahí, vamos a venir después con lo que es el capítulo 5, donde vamos a hablar de mirando lo invisible, lo temporal y lo eterno. Vamos a mirar lo temporal y lo eterno. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.